El teorema de Thevenin consiste en encontrar un circuito equivalente entre dos terminales de un circuito. Por ejemplo, yo tengo aquí un circuito que tiene varias resistencias y varias fuentes, pues realmente no importa cómo estén conectadas, pero lo que interesa es ver desde estos dos puntos, desde los puntos A y B, cuál es el efecto neto que se tiene, ¿sí? Es decir, si yo pudiera simplificar todo este circuito en una fuente de voltaje y una resistencia en serie, ¿sí? ¿Cuál sería su equivalente? Entonces, entre estos puntos A y B, en que estos puntos no cambian, lo que cambia es la forma como interpretamos el circuito, ¿sí? Entonces, la idea es pasar de un circuito que de pronto tiene conexiones muy complicadas a uno que es mucho más sencillo de analizar, ¿sí? Entonces, el trabajo con el teorema de Thevenin consiste en encontrar estos dos parámetros, BTH y RTH. Bien. Entonces, el teorema de Thevenin nos va a permitir analizar circuitos con elementos que no están en serie o paralelo. Esa es una de las ventajas, porque cuando tenemos conexiones muy complicadas, aplicar algunas técnicas de circuitos puede llevar a errores o simplemente no aplicar en ciertos casos. También nos sirve para reducir el número de componentes, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente, solo nos quedamos con una fuente de voltaje y una resistencia. Y digamos ya su utilidad más importante es, por ejemplo, si yo aquí entre los puntos A y B voy a conectar una carga, ¿sí? Yo no necesito, a partir de esta técnica, recalcular todo el circuito para poder obtener un efecto cambiando esta carga, ¿sí? Por ejemplo, yo saco el equivalente de Thevenin y primero conecto con una resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Y luego quiero probar qué pasa. Bueno, si ya esa de 10, yo conecto una de 100. Entonces no tengo que cambiar todo esto de acá ni volver a calcular todo como de pronto puede ocurrir con mallas o con superposición, ¿sí? Donde un cambio en el circuito me puede implicar volver a recalcular, hacer todos los cálculos o volver a revisar mis ecuaciones de leyes de Kirchhoff, ¿sí? Eso no va a pasar acá. Entonces, eso es una ventaja de poder reducir el circuito, que podemos aquí hacer diferentes tests, probar diferentes cosas y esta parte no se va a alterar porque es el circuito equivalente entre esos terminales, ¿sí? Bien. ¿Cuál va a ser el procedimiento entonces para realizar para encontrar el equivalente de Thevenin? Entonces yo los he marcado aquí con negrita. Lo primero es identificar, ¿sí? Tener muy claro cuáles son los terminales A y B de mi circuito, ¿sí? Y esto me va a permitir a mí tener dos partes, ¿cierto? Una porción que va a ser la que yo quiero reducir, ¿sí? Vamos a tener una porción del circuito que va a ser la que yo voy a procesar, por decirlo así, la que voy a reducir, y una que no la voy a tocar, ¿sí? Una que va a quedar constante, ¿sí? Entonces esos puntos A y B me permiten ver eso, no reducir, reducir y no reducir. Vamos a calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Anulando todas las fuentes, ¿sí? Entonces este es el primer paso, encontrar la resistencia equivalente anulando todas las fuentes y determinando de esta forma la resistencia entre los terminales A y B. Entonces, como en el caso anterior, tener mucho cuidado cuando anulen las fuentes, ¿sí? Las de voltaje tienen que volverse circuitos cerrados, las de corriente, circuitos abiertos. ¿Listo? Y luego vamos a este otro paso que suele ser digamos, el paso más crítico, que es el de calcular el voltaje equivalente. Entonces aquí esto lo hacemos con la parte que queremos reducir, ¿sí? No encontramos ese voltaje conectándole el elemento externo, como vamos a ver ahora. Y finalmente unimos el circuito y encontramos los parámetros deseados. Ese sería el approach de Thevenin. Identificar, calcular RTH, calcular BTH, finalmente unir, ¿cierto? Ya tenemos un circuito mucho más sencillo y pues ya hacemos el análisis que necesitemos. Entonces aquí vamos a retomar este ejercicio, ¿sí? Que estaba en la tarea.
¿sí? Y que yo les conté pues que la forma de obtener esa resistencia equivalente era a través del teorema de Thevenin, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto acá, ¿sí? Me interesa a mí determinar el voltaje y la resistencia vista desde los terminales del capacitor. Entonces, estos serían los terminales A y B, ¿sí? Y entonces lo que me interesa a mí es ver cuál es la resistencia, eh, o bueno, cuál es el equivalente de Thevenin desde estos dos puntos, obviamente hacia adentro. Entonces, para mi análisis de Thevenin, este capacitor va a salir por un momento, hasta el último paso, que es el de unir, ¿sí? Y pues primero lo que tenemos que hacer es colocar, para sacar la red de Thevenin, asignamos un corto en la fuente de voltaje, colocamos un cortocircuito y miramos cómo nos queda, ¿cierto? Y luego el paso siguiente es, volviendo al circuito a cómo está, ver qué voltaje tenemos entre estos puntos y para eso pues podemos utilizar cualquier técnica. Entonces, revisémoslo en la pizarra para ver cómo lo solucionamos. Bien, entonces aquí está el circuito, ¿sí? Ya lo he dibujado. Entonces, lo primero que dijimos era identificar los puntos. Aquí están los terminales A y B, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es separar las dos porciones, ¿sí? Entonces, ¿sí? Quitamos el elemento. En este caso, esto es lo que va a quedar, lo que no quiero modificar. Y esto es lo que vamos a reducir. ¿Listo? En este caso, el objetivo es poder determinar la constante de tiempo, ¿sí? Pero puede ser otro objetivo, por ejemplo, determinar el voltaje entre los puntos A y B, ver cuál es el voltaje en el condensador, bueno, cualquier reducción que sea necesaria. Lo importante de este circuito a reducir es que esté con elementos resistivos o que se plantee en estado estable, ¿no? Para poder aplicar esta técnica. Entonces, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. La RTH. Entonces, ¿qué hacemos? Anulamos la fuente de voltaje, colocamos aquí la resistencia de 20 ohmios, queda la de 30. Aquí vamos a tener la de 24 ohmios, ¿sí? Y entonces, bueno, para este caso, miren que esta resistencia de 30 con la de 20 están en paralelo, comparten esta terminal y esta también la comparten. Este punto eléctrico de aquí, este mismo nodo es el que tenemos acá, porque los une un cable, ¿sí? Entonces, la resistencia de Thevenin, la RTH, la podemos reducir a esto, quedaría un paralelo entre 20 y 30 en serie con la resistencia de 24. A este paralelo llamémoslo R equivalente 1, por ejemplo, ¿sí? Y entonces R equivalente 1 va a ser 30 por 20 sobre 30 más 20, porque están en paralelo, ¿sí? Y esto nos da 30 por 20 dividido entre 50. Esto me da 12 ohmios, ¿sí? Entonces miren que en últimas la resistencia de Thevenin, ¿sí? Sería la suma de estas dos. Entonces la resistencia de Thevenin es de 36 ohmios, ¿sí? Y si ustedes recuerdan en lo que trabajamos en la simulación, ¿sí? Eh, Esto les debió dar como entre 34 y 36 ohmios, ¿sí? Más o menos en estos rangos, solo viendo la gráfica de carga, ¿sí? Entonces es un valor, pues, en términos de ingeniería válido, lo que obtenemos ahí, ¿sí? En la pauta creo que da un 34 y un poco más, ¿sí? Bien, pero entonces ahí vemos que estamos bien, ¿no? Ya tenemos la resistencia de Thevenin y ahora lo que interesa es el voltaje de Thevenin. Entonces, para el voltaje de Thevenin,
vamos a utilizar el circuito, ¿sí? Y entonces me va a interesar en encontrar este voltaje en circuito abierto, ¿sí? Es decir, el voltaje de Thevenin va a ser este que tenemos aquí. ¿Listo? De lo que yo quiero reducir. Entonces, esta es una configuración que para ustedes ya es conocida. Saben que por esta malla va a circular una corriente de cero y el voltaje en últimas que vamos a tener en VTH va a ser el voltaje que cae en la resistencia de 30 ohmios. ¿Sí? Lo pueden demostrar por la técnica de mallas, con las leyes de voltajes, también mencionamos esto anteriormente. Entonces, miren que el voltaje de Thevenin vendría siendo el mismo que cae aquí, entonces sería 48 voltios por 30 ohmios, ¿sí? Sobre 50 ohmios. ¿Sí? Y esta cuestión da 28.8 voltios, que era lo que muchos de ustedes se preguntaban, ¿cierto? ¿Por qué el voltaje al que llegaba el capacitor era menor al de la fuente? ¿Sí? Y la razón está en que, pues obviamente aquí se está consumiendo el resto de voltaje. Hay un voltaje que se refleja una parte que se ve reflejada en esta resistencia y otra parte que se está consumiendo por esta, ¿sí? Entonces, este sería el máximo teórico que alcanzaría el condensador, 28.8 voltios, porque recuerden que ya el circuito con su equivalente de Thevenin sería el VTH con el RTH, y aquí ya unimos y ponemos el condensador y ya podemos hacer los análisis que sean necesarios. Por ejemplo, encontrar la constante tau, ¿sí? Entonces tau sería esta RTH por C, y esa RTH pues será de 36 ohmios, entonces multiplicado por el condensador del problema. Miren que ni siquiera lo he apuntado acá. El condensador, que es de 0.33 microfaradios. Todo esto me va a dar en segundos. Entonces tau va a ser, volvemos aquí al apunte, esto va a ser 36 por 0.33 microfaradios. Me da alrededor de 11.88 microsegundos, ¿sí? Bien, y esa sería la respuesta de este ejercicio.